Bien, estábamos en el control de constitucionalidad de mera razonabilidad de la medida y estábamos en la parte del análisis de la adecuación entre medios escogidos con los fines que la norma busca conseguir. Es decir, las restricciones que se establezcan sobre los derechos conforme a este test de mera razonabilidad deben ser adecuadas a las necesidades y fines públicos perseguidos. Uno de los límites a esta adecuación, digamos, uno de los límites sustanciales que el derecho establece es el que está establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional, sí, que establece que las reglamentaciones no pueden alterar, es decir, cuando la reglamentación sobre los derechos es tan fuerte que implica en sí misma la supresión del derecho, ¿sí? Esta sería una limitación que la norma, que nuestra Constitución establece al legislador. ¿Y cómo va a ser, cómo va a ser el juez para analizar la aptitud o la idoneidad de la reglamentación que se lleva a cabo? Lo que va a hacer, va a analizar la proporcionalidad entre las medidas escogidas por el legislador y los fines que busca conseguir la norma, y así va a determinar si la restricción es admisible o no. Pero a diferencia de lo que vamos a ver más adelante, acá el juez no entra a analizar si existen medios que permitan garantizar el mismo fin y que sean menos restrictivos del derecho que se está reglamentando. Podemos decir que en este caso la Corte entendió que era constitucional la medida, que era adecuada a los fines que el legislador se había propuesto, ¿sí? Y que había una mera reglamentación y no una supresión del derecho, de los derechos económicos de los dueños de cines, ¿sí? Pero bueno, como dije previamente, este es un criterio laxo de control constitucional. Ahora bien, desde una perspectiva de igualdad como no discriminación, también se abrió lugar a otro tipo de control de constitucionalidad bastante más intenso que el test de mera razonabilidad de las medidas. Este estándar se abrió paso a partir de la identificación de ciertas categorías denominadas sospechosas que prima facie se entiende que son que no puede ser razonable en ningún caso la utilización de ese tipo de distinción para conseguir algún fin público estatal, ¿sí? La identificación de categorías sospechosas no fue una creación simplemente jurisprudencial de la Corte, sino que la identificación de esta categoría viene dada por los mismos textos normativos. Si queremos identificar cuáles son estas categorías, podemos ir, por ejemplo, al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que no se podrán, los ciudadanos tienen determinados derechos y no se podrá hacer discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Estas categorías también están receptadas en el artículo 1 de la ley antidiscriminatoria, ¿sí? Es decir, son identificadas por la Corte a partir de la identificación que las normas hacen de ellas, ¿sí? Bien, y la Corte, cuando las normas, no significa que en ningún caso van a estar prohibidas, ¿sí? Lo que va a dar lugar cuando se hacen las distinciones en base a estas categorías es a un estándar, a un control bastante más estricto de constitucionalidad. La Corte
ha desarrollado un estándar de revisión exigente cuando el derecho en juego particularmente es la igualdad y las personas son tratadas de manera desigual en base a estas características, ¿sí? El surgimiento de estas categorías podemos identificarla en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Korematsu, en donde la Corte aplicó un control de constitucionalidad exigente a una distinción que se hacía en ese momento basada en la raza y el origen nacional de las personas, es decir, se trataba de la reubicación de personas de origen japonés en determinados centros, ¿sí?, de detención durante la Segunda Guerra Mundial, y en donde la Corte dijo que todas las restricciones de derechos civiles que se hagan en base a la condición racial de una persona son inmediatamente sospechosas. ¿Por qué categorías sospechosas? Porque son sospechosas de ser inconstitucionales, de no ser razonables, ¿sí? Sin embargo, bueno, en este caso la Corte, a pesar de haber introducido el estándar estricto de constitucionalidad, entendió que no era inconstitucional la medida adoptada en ese momento por el gobierno. Pero bueno, la cuestión es que nuestra Corte también ha aplicado un control intenso de constitucionalidad, ¿sí?, para aquellas distinciones basadas en la nacionalidad. Podemos identificar como el caso que abrió paso a esto fue el caso Repetto, ¿sí?, donde se discutía si el requisito de ser nacional para ejercer la docencia en un jardín estaba en conflicto con la igualdad ante la ley. A diferencia con el criterio de mera razonabilidad que explicamos previamente, aquí, como habíamos dicho antes, la presunción de donde el tribunal parte para analizar la validez o no de la medida y si se adecúa o no a las disposiciones constitucionales o vulnera las mismas, digamos, era la presunción de constitucionalidad de la medida. Bueno, acá esto se invierte. Acá lo que hay, cuando las distinciones son en base a estas categorías, lo que hay es una presunción de inconstitucionalidad de la norma. Y acá ya, a diferencia del tipo de control anterior, donde es el particular quien tiene la carga de argumentar y de probar que esa medida no es adecuada, ¿sí?, o no es idónea, va a ser el Estado, ¿sí?, el que tiene que acreditar la razonabilidad o el interés estatal que la justifica. Otro de los casos en donde se hacía una distinción en razón del origen nacional fue en el caso Hoft, ¿sí?, donde se cuestionaba una norma de la provincia de Buenos Aires que exigía que para ser juez de cámara era necesario ser argentino, nativo o por opción, excluyendo a los naturalizados. Se exigió a la provincia, en este caso, que se diera una justificación suficiente de por qué era razonable o adecuado establecer esa distinción para los fines que se buscaban proteger, caso que la provincia no pudo probar. Es decir, si pareciera que la única condición impuesta por nuestra Constitución para el ejercicio de cargos públicos es la idoneidad, entonces, ¿por qué la distinción o la utilización del origen nacional puede guardar alguna especie de relación con los fines que la norma busca conseguir? Parecería que no hay mucha relevancia entre el origen nacional y la idoneidad de la persona para ejercer determinado cargo público. Bueno, aquí como la provincia no pudo probar cuál era el interés especial del Estado en que fueran solo nacionales en función de los fines que se persiguen, bueno, la norma se declaró inconstitucional y contraria al principio de igualdad ante la ley. En estos casos, tanto Repetto como Hoft, lo que estaba en cuestionamiento era el criterio de nacionalidad, que es una de las categorías estas sospechosas de inconstitucionales, y las acciones, bueno, fueron cuestionadas, como dije previamente, por ciudadanos extranjeros. La Corte, para establecer el criterio agravado,
además de considerar que esta categoría se encuentra como una de las categorías postuladas ya sea por el artículo 1.1 de la Convención Americana y demás, entendió que lo que disparaba este criterio agravado también era el mismo artículo 20 de nuestra Constitución, que es que garantiza los mismos derechos a los nacionales y a los extranjeros, ¿sí? Otro ejemplo que podemos dar en relación a la utilización de estas categorías y a un criterio estricto de constitucionalidad aplicado por nuestro tribunal es el caso Fredo, ¿sí? A donde acá ya no era la nacionalidad el criterio que estaba en juego, sino que era el sexo, ¿sí? Y a su vez es importante porque este fue un fallo, o sea, ya no contra una disposición del Estado, sino contra la disposición de una empresa privada. ¿Qué pasaba? Bueno, Fredo, la heladería Fredo, publicaba avisos de contratación de personal donde solo buscaba hombres. Cuando el caso se judicializa, ¿sí? En el procedimiento, el demandado debió explicar cuál era la razón para contratar hombres, porque los avisos solo, digamos, permitían que se presentaran hombres. Y Fredo dio como razones, bueno, que había que levantar cajones de helado que pesaban que tenían determinado pesaje y que iba a ser más difícil de manipular por una mujer, que había que manejar motos a la noche, etcétera, etcétera. Y bueno, la Corte lo que vio en este caso es que no había una relación de funcionalidad entre los medios escogidos, ¿sí? Y el fin que se pretendía conseguir, porque podemos encontrar hombres tal vez que no puedan levantar cajones muy pesados o que no sepan manejar motos y que haya mujeres que tengan aptitud para hacerlo. Entonces no parecía el criterio sexo, ¿sí? Un criterio consustancial con la razón o con los fines que se pretendían buscar. Bueno, acá la Corte lo que hizo fue ordenar a Fredo a que contrate a mujeres hasta garantizar que hubiera una igualdad de hombres y mujeres dentro de sus empleados, ¿sí? Muy importante también cómo, y este es un fallo que lo van a escuchar mucho, y es cómo a través también de la identificación de la categoría raza, por ejemplo, en los Estados Unidos se declaró inconstitucional esta doctrina de separados pero iguales y se declaró como, vieron que yo al inicio les había dicho que en base a una igualdad formal se veía constitucional que los negros y los blancos fueran a distintas escuelas, o hubiera el Estado establezca escuela para blancos y escuela para negros. Bueno, en base a esta existencia, digamos, de un control más robusto de constitucionalidad y la identificación de determinadas categorías sospechosas que a priori son siempre irrazonables para hacer distinciones a la hora de legislar, a la hora de llevar adelante políticas públicas, la Corte en Brown contra Board sobre educación, lo que hizo fue declarar inconstitucional la existencia de esta política pública, digamos, que lo que terminó llevando que obligó, digamos, a desmantelar todo este sistema de segregación racial en los Estados Unidos. Bien, entonces, como había dicho previamente, el escrutinio estricto lo que exige es una argumentación por parte de quien defiende la validez de la norma, ¿sí? Que se puede distinguir en 3 niveles. Acá ya no va a ser, o sea, el fin tiene que ser sustancial, no meramente conveniente, podemos decir como un interés estatal urgente e insoslayable, ¿sí? Tiene que haber medios que promuevan efectivamente esos fines, es decir, este test ya no se conforma con una simple apariencia de que el medio guarda alguna relación con el fin escogido. Y a su vez acá, y esto es lo que, como con lo que viene a innovar este tipo de control estricto, es
que el tribunal lo que va a analizar es si no hay medios alternativos que permitan conseguir el mismo fin, ¿sí? Que sean menos restrictivos del derecho en juego. Y por último, para cerrar esto, si al final del razonamiento en estas 3 etapas subsisten dudas acerca de la validez de la norma, como esta se presumía inconstitucional, va a ser declarada inconstitucional, a diferencia de lo que pasa en el test de mera razonabilidad, donde el tribunal es más deferente con la decisión del legislador. ¿Sí? Bien, pero si bien, como vemos, este entendimiento del principio de igualdad como no discriminación también es un avance, y la existencia de categorías sospechosas son un avance muy importante para robustecer esta idea de igualdad, el principio de igualdad, parece que no sé si es tan suficiente, y particularmente para quienes estamos comprometidos con un ideal robusto que permita garantizar la real libertad de todos, ¿sí? Y el valor epistémico de la democracia. Entonces, para ejemplificar esto y para ver que a veces la igualdad como no discriminación no alcanza, podemos dar un ejemplo que es cuando en los Estados Unidos, en un municipio, se buscó se adoptó un procedimiento determinado para conformar una orquesta municipal, ¿sí? Y para evitar cualquier tipo de discriminación, lo que se hizo fue, porque siempre, hasta el momento, la orquesta había estado constituida por hombres blancos, ¿sí? Solo hombres, no mujeres, blancos, de determinada condición social. Entonces lo que hicieron los evaluadores, como la única característica indispensable para lograr el objetivo era la idoneidad, digamos, que sean buenos musicalmente, lo que se hizo fue poner un telón, ¿sí? Incluso se llegó a poner alfombras para no escuchar si la persona, quien estaba en ese momento siendo evaluado era varón o mujer, para no escuchar si tenía tacos o no y demás. Bueno, entonces llevaron a cabo este procedimiento y para sorpresa de todos, lo que sucedió es cuando corrieron el telón y vieron cuál había sido el resultado de la selección, volvieron a ver que, a pesar de que habían sido neutrales a todas estas características, el resultado había sido el mismo. Los elegidos eran otra vez varones, blancos, de una determinada condición social, ¿sí? Lo que lleva a determinar que muchas veces esta neutralidad con la que el derecho trata a las personas no alcanza, ¿sí? O no alcanza para alcanzar un ideal robusto de igualdad, ¿sí? Y no tiene en cuenta determinadas circunstancias sociales y fácticas que hace que determinadas personas no hayan podido llegar a la prueba o tal vez no hayan podido recibir la misma educación que otras personas, ¿sí? Para que los permita ser mejores en su condición de músicos, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar este resultado, lo que necesitamos es un entendimiento de la igualdad que de algún modo nos permita salir de la posición pasiva, ¿sí? Donde el derecho no ve que hay desigualdades entre las personas, donde el tratamiento igual redunda en una desigualdad, termina redundando en una desigualdad. Y entonces lo que necesitamos es que el Estado se comprometa para que la desigualdad real implique abrir un camino para un trato realmente igualitario. Y acá ya pasamos al tercer entendimiento del derecho a la igualdad, que es la igualdad como no sometimiento, que la tienen, que está especialmente desarrollada también en el artículo de Sayat. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de igualdad como no sometimiento? Bien, esta dimensión de la igualdad se preocupa centralmente, o sea, lo que hace es reconocer que hay ciertos colectivos, ciertos grupos que son históricamente desaventajados y que su situación de desigualdad
no tiene que ver con sus actos individuales, sino que se trata de una situación estructural. Es decir, ya no se toma un individuo, sino que se toma la existencia de determinados grupos o a esos individuos como miembros de un grupo, ¿sí? Que acá la idea de grupo es entendida como una entidad con identidad propia, en donde hay una interdependencia entre la identidad del grupo y el bienestar de los miembros y del grupo, ¿sí? Acá el derecho a la igualdad, el principio de la igualdad, está al servicio ya no solo de la no discriminación, sino que debe ayudar a estos grupos a sortear la situación histórica de discriminación o de desventaja que han sufrido. Esta idea de igualdad como no sometimiento se ve claramente reflejada, o nuestros constituyentes en el 94 se vieron comprometidos con este modo de entender la igualdad, y lo podemos ver con claridad en el artículo 75, inciso 23, que yo les había mencionado previamente, y donde establece específicamente, el constituyente identificó ciertos grupos: mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad, y establece una obligación positiva a cargo del Estado, particularmente del Congreso, pero todos los poderes públicos en general, de adoptar medidas para remediar esta situación. Es decir, lo que necesitamos en base a la identificación de estos ciertos grupos son acciones que discriminen positivamente, es decir, que establezcan distinciones en base a esas categorías, que en principio también algunas pueden ser sospechosas, ¿no? Porque si decimos mujeres, bueno, el sexo, conforme a la igualdad como no discriminación, era una categoría que tenía la presunción de inconstitucionalidad, ¿sí? Que a priori no se podía utilizar para hacer, no se puede utilizar para hacer distinciones. Bueno, pero esta idea, esta interpretación del principio de igualdad nos exige y nos pide que necesariamente hagamos distinciones, pero para favorecer estos grupos. Entonces, acá lo que vemos es que la idea de igualdad como no sometimiento tiene un punto de contradicción con el entendimiento de la idea de igualdad como no discriminación, porque de algún modo lo que exige es una discriminación, aunque positiva, en favor de estos grupos que históricamente han sido desventajados. Bien, en este sentido no cabe duda, desde esta perspectiva de la igualdad, que aquellas reglamentaciones que que perjudiquen a una clase que históricamente ha sido discriminada, se debe utilizar el escrutinio estricto y da lugar a un control estricto de constitucionalidad, ¿sí? Seguimos en el mismo sentido que en el entendimiento anterior de igualdad y categorías sospechosas. Pero, ¿qué viene a agregar esta idea de igualdad como no sometimiento? Que cuando la ley sirva para favorecer a este grupo que históricamente ha sido discriminado, ha estado en una situación de inferioridad respecto al resto de la población por determinadas circunstancias, el control ya no parece que debiera ser tan estricto, ¿sí? Y exigirle tanto al Estado que pruebe el fin imperioso y que no existan medios menos lesivos, sino que el control debe ser de mera razonabilidad, porque acá el Estado lo que tiene que hacer es adoptar medidas para ayudar a estos grupos, ¿sí? Para beneficiar a este grupo de personas. Es decir, entonces, que lo que implica de algún modo adoptar este entendimiento del principio de igualdad, de igualdad como no sometimiento, implica que las categorías sospechosas no funcionan de manera simétrica. Es decir, desde esta perspectiva, no se puede discriminar por sexo, pero para perjudicar a las mujeres, ¿sí? Sí se podría para favorecerlas. No se puede discriminar por nacionalidad para perjudicar a los extranjeros, pero sí para favorecerlos. Tampoco se podría utilizar la raza para perjudicar a los afrodescendientes, ¿sí? ¿Ven cómo esto se invierte y tiene como un juego asimétrico? La categoría sospechosa en principio va a ser inconstitucional cuando quien se vea
desfavorecido sea este grupo históricamente excluido, pero no así cuando este grupo sea, lo que se busque con la legislación sea favorecerlo. Bueno, a partir de este entendimiento no surge con claridad que nuestra Corte haya adoptado este entendimiento del principio de igualdad como no sometimiento en caso de acciones positivas, es decir, donde el Estado haya adoptado determinadas normas para favorecer estos grupos. De hecho, los casos que vimos, como Repetto, Hoff, eran casos en los que se perjudicaba a estos grupos desfavorecidos, pero pareciera que la adopción de esta idea de igualdad como no sometimiento está presente en el voto del juez Petracchi en el caso González de Delgado, donde un grupo de papás de un colegio público de Córdoba se presenta porque el colegio había establecido que podían empezar a matricularse mujeres. Históricamente al colegio solo habían podido ingresar hombres. Y bueno, los padres se presentan alegando alguna especie de derecho de sus hijos a seguir cursando solo con hombres, ¿sí? Y la Corte obviamente, bueno, determina que, bueno, que la utilización del sexo es una categoría sospechosa y concluye que es válido la utilización en este caso porque no se estaba perjudicando, excluyendo un grupo, sino que se lo estaba incluyendo, pero sí parece que de algún modo surge esta idea de igualdad como no sometimiento en el voto del juez Petracchi, donde dice que la categoría sexo, ¿sí?, no debe ser utilizada para crear o perpetuar la inferioridad legal, social o económica de la mujer. Es decir, en todo caso, las discriminaciones fundadas en el sexo pueden ser utilizadas para compensar a las mujeres por las inhabilidades que han sufrido a lo largo del tiempo. O sea, como pueden ver acá sí está presente esta idea de poder adoptar la distinción basada en el sexo para favorecer a un grupo que históricamente ha sido que ha sido desventajado, digamos. A su vez, también podemos ver, ustedes no lo tienen en la bibliografía, pero me parece un caso interesante donde pueden contrastar estas dos visiones del derecho a la igualdad como no discriminación y como no sometimiento, de la Cámara Nacional Electoral, en el caso Ciudad Futura. Se trataba de un caso donde era una lista que se presentaba, que estaba compuesta 100% por mujeres, ¿sí? Y en ese caso lo que se discutía era si debía adecuarse o no la lista a los requerimientos de la norma que exige como 50%, ¿sí? Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Lo que sería la ley de paridad en el acceso a los cargos públicos electivos. Bien, acá ustedes lo que van a poder identificar si se acercan al fallo es que se ven claramente contrastadas estas dos ideas de igualdad como no discriminación e igualdad como no sometimiento. El fallo finalmente decidió que la lista debía adecuar y establecer que no podía estar íntegramente compuesta por mujeres porque esto vulneraba el artículo 37 que dice igualdad de acceso para hombres y mujeres para los cargos electivos. Sin embargo, el voto minoritario estableció o entendió que desde una perspectiva de igualdad como no sometimiento, ponerle un máximo al derecho de las mujeres, digamos, a establecer este máximo de 50% implicaba de algún modo alterar la idea o vulnerar la idea de igualdad como no sometimiento porque había sido un grupo que fue históricamente excluido de la posibilidad de participar en política. Entonces
de algún modo establecer esta igualdad ante la ley entre varones y mujeres, lo que hacía era contribuía a que las mujeres no puedan, digamos, salir de esta situación de desventaja con la que históricamente se habían visto enfrentadas en materia de elección de acceso a cargos públicos, ¿sí? Bueno, para cerrar un poco esta clase, como vemos, esta idea de igualdad como no sometimiento viene a establecer un nuevo paradigma que tiene impacto sobre el modelo tradicional sobre el cual se ha edificado el derecho a la igualdad, ¿sí? Porque introduce la idea de colectivo, ya la igualdad no se ve solamente de una perspectiva individual, se la ve de una perspectiva colectiva, de grupos, y lo más importante, viene a introducir razones sociológicas, es decir, relaciones de poder que subyacen a las disposiciones normativas, ¿sí? Y por lo cual es necesario, y desde esta perspectiva, es trascendental y es fundamental que el derecho venga a asistir a esos grupos, ¿sí? Con el objeto de poner fin a su situación de desventaja histórica. Esto claramente tiene un impacto no solo en el funcionamiento de la categoría sospechosa, como les había dicho previamente, porque implica un funcionamiento, desde esta perspectiva la categoría sospechosa va a ser asimétrica, no va a ser vista de igual manera si a quien se busque perjudicar sea al colectivo de mujeres, ¿sí? O si lo que se busca es cuando la discriminación está hecha para favorecer a este colectivo. Y por el otro lado, por el tipo de control de constitucionalidad que va a ejercerse cuando la distinción sea hecha en pos de desbeneficiar a estos grupos que históricamente han sufrido una situación de desventaja. Y como vemos, no se trata de una mera cuestión interpretativa que no tiene efectos prácticos, sino que cómo interpretemos el principio de igualdad nos puede llevar a una resolución de un caso judicial completamente distinta. Y eso lo pueden ver, por ejemplo, como les dije previamente, en el fallo Ciudad Futura, donde se ven claramente cómo se contraponen estas dos ideas de igualdad. Entonces, por eso es importante, si estamos comprometidos con un ideal robusto de igualdad que permita garantizar la real libertad y de esa manera permita maximizar también el ideal de autogobierno colectivo, que le dé valor epistémico al procedimiento democrático, es necesario contribuir, digamos, desde esta perspectiva a desalentar, ¿sí?, la opacidad o neutralidad que las normas promueven, que al fin y al cabo lo que hacen es perpetuar esta situación de desventaja de ciertos grupos, ¿sí? Por lo cual es muy importante cuál es la concepción de igualdad que adoptemos, ¿sí? Cuando no es una cuestión menor, a eso me quiero referir, cuando estamos especialmente comprometidos con un ideal robusto de igualdad que al fin y al cabo redunde en más libertad para todos, ¿sí?